Hola familias y chicos, bienvenidos a un programa súper especial de Chicos en el Aire. En esta semana todos nos vestimos de fiesta porque estamos celebrando una fecha fundamental para todo nuestro país, la Semana de Mayo. Así es, nuestro programa tiene que ver con esta hermosa fecha patria, especialmente con el 25 de mayo. Pero antes de mostrarles lo que hemos traído para ustedes, vamos a enterarnos de cómo estará el tiempo este fin de semana. Adelante, Bautista. Gracias chicos, para este sábado 30 de mayo se espera un día soleado y agradable. La temperatura máxima va a ser de 21 grados, mientras que mañana domingo va a estar todo el día soleado y a la noche se va a nublar. La temperatura máxima va a ser de 21 grados y hasta ahora nada de lluvia. Gracias Bauti, ahora vamos a ir con Pablo y Agustina. Viajamos en el tiempo hasta 1810 para conocer el día en que nació nuestra patria. Todo comenzó en Buenos Aires, en el Cabildo, donde allí se reunieron los ciudadanos para gritar bien fuerte que queríamos ser un pueblo libre y soberano. Y lo mejor de todo es que no hace falta irnos tan lejos. Nosotros fuimos acá nomás, a la ciudad de La Punta. Nosotros fuimos a una réplica que era igual al Cabildo de 1810. En él se sentía la historia a flor de piel. Miren lo que fue esa visita. Hola, buenas tardes chicos. Acá van a ver, no sé ustedes si se habrán dado cuenta dónde estamos. Es el Cabildo que tenemos acá en la ciudad de La Punta, nuestra réplica del Cabildo de 1810. Este Cabildo, les cuento un poco, fue hecho para el bicentenario de la Revolución. Fue inaugurado entonces el 25 de mayo del 2010. Lo importante de esto que tenemos esta semana, que coincide, que eso ustedes lo van a ver ahora si lo estudian, coincide la fecha con el día. Este lunes 21 coincide con el 21 de mayo de 1810. O sea que nuestro 25 va a ser día viernes. Va a ser muy importante ahora porque coinciden los días. Bueno, este cabildo que vamos a ver está hecho con los planos originales de 1725, que fue construido en 1725. Esta primer parte que yo les voy a mostrar, que ustedes lo van a ver, vamos a tener los caballos criollos que eran utilizados en la época para paseo o para algunos trabajos. Después vemos allá que tienen otra diferencia, ustedes lo van a poder notar, a los caballos percherones, que eran caballos fuertes, son utilizados para fuerza. Esos fueron introducidos acá en la Argentina en 1823. Son caballos de raza de europeos, una raza, digamos una cruza turca con una raza francesa, que es la raza Le Perche. Y acá al medio vamos a ver a nuestro chasqui, uno de los chasquis más importantes, digamos, de la época colonial. O sea, su trabajo era muy importante para que ustedes sepan, porque él llevaba la información de un lado a otro. En ese momento el 80% de la población era analfabeta. Entonces él sabía leer y escribir, entonces leía lo que algunos le daban, lo comunicaba a la otra persona cuando se lo trasladaba o llevaba las cartas o los documentos que le daban. También era una profesión arriesgada porque le podían saquear la información o llegaban hasta matarlo. Este chasqui, el nombre de él, la figura de él es Manuel Corvalán, Santiago Manuel Corvalán. Por eso es uno de los, digamos, de los más representativos de Cuyo. El personaje que vemos acá al lado es el aguatero. Este aguatero, digamos, era una de las profesiones importantes porque él vendía en toda la ciudad de Buenos Aires el agua que la sacaba del Río de la Plata. En el Río de la Plata el único que podía ingresar era el aguatero y la lavandera en ese tiempo. Este aguatero agarraba con su balde o caneca, que era un baldecito hecho de madera y tientos de cuero, sacaba agua de él, llenaba el barril y ahí con su barril, tirado por mulitas o burritos, lo repartía por toda la ciudad, lo vendía. Y también lo vendía a la gente que tenía aljibe, les llenaba su aljibe. En ese tiempo las familias que tenían aljibe eran 5 nada más, 5 o 4, no se sabe muy bien, porque eran las únicas que era una cosa muy cara para poseer un aljibe, para poder tener un aljibe. Por eso eran 5 familias nada más la que tenía.
Acá vamos a continuar en el ala sur del Cabildo con esta carreta que ustedes van a ver que es el tamaño original. Muchos se preguntan cuando vienen si eran así las carretas. Y sí, ya había muchos más grandes también. Esta carreta tiene 4,20 metros de alto, 3,20 metros de largo y 2,40 metros, digamos, de ancho. La rueda que posee es una rueda grande, debido a que era necesario que tuvieran una rueda grande, tiene 2,30 metros de diámetro. ¿Por qué? Porque esta carreta se trasladaba a distancias larguísimas, o sea, demoraban 2 meses en ir. Entonces ella, como no había camino en esa época, tenía que, digamos, se trazaba en el camino, pasaba pantanos, pasaba arenales, pozos, y entonces esa carreta, digamos, el monte, esa rueda le permitía a la carreta que pudiera pasar mucho más fácil. Bueno, y esta carreta, la función que cumplía era la del mercader de la época, el mercadeo, el vendedor ambulante le podemos llamar. Ellos iban de lugar, de pueblo en pueblo, haciendo trueque, o vendían también lo que compraban, lo que hacían trueque en un pueblo, lo capaz que lo vendían en otro pueblo, llevaban verdura, mercadería, materiales de construcción, un montón de cosas que vendían ellos. Y ella era tirada por bueyes, eran tres yuntas de buey, o sea, 6 bueyes. O podía llevar otra yunta más y por lo general la llevaba atrás para ir cambiándola. Cuando se cansaba una yunta, cambiaban por la otra que tenían atrás. En la carreta iba el señor que conducía la carreta, otro acompañante y también podía ir la familia de ellos, o sea que también podía ser como una casa ambulante. Bueno, en este sector de Cabildo vamos a ver las distintas profesiones, digamos, que había en el momento, nuestros vendedores ambulantes. También vamos a poder observar las distintas razas, donde vamos a encontrar los zambos, los mulatos, los criollos. Acá primero vamos a ver al sereno, el farolero también. El farolero su profesión, digamos, fue introducida en 1724, cuando nuestro primer virrey y el segundo virrey que tuvimos acá en Buenos Aires decide iluminar, poner bonita, digamos, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en todos los edificios públicos hace poner faroles. Esos faroles, entonces, de ahí fue llamando gente para que se dedicaran a encender esos faroles. Entonces, a la noche, como a las 10 de la noche, ellos salían a encender cada farol, que estaban hechos de cera, o sea, del sebo de la vaca, de grasa, digamos, de animales. Él salía a encender con sus escaleritas, un palo con un lienzo, un trapo mojado en un combustible. Él encendía todos los faroles de la ciudad. De este lado vamos a ver a la lavandera. Como les dije primero, la lavandera y el aguatero eran los únicos que tenían permitido ingresar al Río de la Plata. Entonces ella iba todos los días a lavar la ropa de la gente digamos, de alta sociedad que le pagaba a ella por lavar la ropa. Después vamos a tener al velero, que también era muy importante porque, si ustedes saben, toda la iluminación era por intermedio de velas, tanto en Cabildo como en toda la ciudad. Entonces él vendía en toda la ciudad, o sea, muchos veleros salían a vender las velas hechas de sebo de animales también. Después tenemos a la mazamorrera, que la mazamorra era un alimento muy importante en ese tiempo, era el postre de la época, estaba hecha de maíz blanco hervido que se podía consumir con leche o sola. O también podía vender pasteles, ella también. Después vamos a ver al último, el pastelero. Salía a vender por la ciudad pasteles. La imagen que ustedes van a ver tiene un plumerito que él con ese ahuyentaba las cosas y los insectos que se le arrimaban a los pasteles. Y también se dice que vendía habanos o chocolate, que lo traían en contrabando en ese tiempo, en esa época. Bueno, en este salón de Cabildo vamos a ver el cuadro, que está acá, es una réplica del cuadro del 22 de mayo del Cabildo Abierto. El cuadro original de fue encargado por Adolfo Carranza en 1908 al pintor chileno Pedro Subercaseaux. Bueno, el cuadro que vemos tiene 3 metros por 4, el original, este es un poquito más chico. Acá Pedro Subercaseaux recibe de Adolfo Carranza cartas, escritos, o sea, documentos y retratos de las personas que participaron en esa reunión.
y el lugar específico, que es el ala sur del cabildo. Entonces vemos así la imagen y vamos a ver lo que es el balcón del cabildo, el ala sur, con un telón verde, porque en ese día dice que lloviznaba o que corría viento, estaba nublado. Son muchas las versiones de esa semana de mayo. El que está tomando la palabra acá es Juan José de Paso. Hay otras personas también importantes. El obispo Luez, el que está sentado allá, ahí aparece pintado sencillo, pero él siempre a las reuniones así llevaba todos los que es, digamos, sus adornos, digamos, lo que le implicaba la iglesia. El pueblo nuestro decía: ¿para qué vamos a seguir bajo el mando de ellos si están presos por otras personas, digamos? Como que no tenían autoridad ya. Entonces French y Beruti empujan, digamos, a la gente, a todos, para pedir un cabildo abierto, para destituir a Cisneros. Y bueno, así se llega a lo que es el 22 de mayo, cuando se hace la destitución de Cisneros. Una destitución parcial, porque él sigue hasta el 24 de mayo, que es cuando lo destituyen finalmente. En esta reunión que les dije en el cuadro estaban invitadas 500 personas, pero asistieron pocas, asistieron casi menos de la mitad, 240, 250 personas. ¿Por qué? Porque French y Beruti estaban en la plaza, se habían agolpado con ayuda, digamos, una ayuda silenciosa de los patricios en ese momento, en las entradas, digamos, de lo que era alrededor de la plaza, para que no pasaran los realistas. Sí o sí, ellos tenían que hacer nada más pasar a los criollos para poder llegar, digamos, a una votación favorable para nosotros. Entonces French y Beruti con su grupo, los chisperos, que era gente armada, se agolparon por todos lados. ¿Y qué hacían? En las entradas le repartían unas cintillas, unas cintas que eran de color blanco. Las primeras fueron así, blancos nada más, y marcaban entonces a la gente que estaba, digamos, a los revolucionarios, a los patriotas. Después se dice que repartían cintas blancas y rojas, y las rojas eran en señal de guerra. Pero ellos, la mayoría, repartió las cintas blancas para decir que estábamos en paz, pero queríamos una solución a nuestro gobierno. Yo he nacido en este país. Bueno, en esta sala de cabildo es la sala capitular. Usualmente, o sea, normalmente era usada para las reuniones del pueblo. Cabildo, la función de cabildo, casa cabildo, se utilizaba, era como una municipalidad. O sea, estaba, digamos, el director o el virrey, y él recibía a los representantes de los cuarteles, porque Buenos Aires estaba dividida en cuarteles, más o menos 60 cuarteles. Cada cuartel tenía un representante, entonces todas las semanas se reunían para escuchar o para tratar los problemas del pueblo, de lo que pasaba. Ese día anterior la campana de cabildo se hacía tocar las 24 horas del día, anunciando que al otro día había la reunión. Y bueno, entonces esta sala fue utilizada para, digamos, el 25, el día mucho más importante de la revolución, para formar nuestro primer gobierno patrio, en el cual vamos a tener la formación de nuestro presidente, que fue Cornelio Saavedra, los secretarios, que vamos a ver a Mariano Moreno, Juan José Paso, y los vocales que tenemos Alberti, Domingo Mateu, Manuel Belgrano, Castelli y Larrea, donde Larrea y Mateu eran españoles, pero ellos eran comerciantes de acá. Entonces ellos también perseguían esa independencia para derribar el monopolio de lo que era el comercio, porque ellos estaban obligados a comerciar con las colonias nada más de acá de los virreinatos. Y bueno, tenemos a Manuel Belgrano, muy importante, como abogado y también como militar. Alberti, que en ese momento era presidente de la Gaceta, y él representaba, digamos, a los curas, a la iglesia, a los curas revolucionarios, que ellos, ¿qué hacían los curas revolucionarios? En el sermón tomaban el ejemplo de los israelitas cuando se escapan de Egipto. Decían ellos que entonces que nosotros podíamos hacer lo mismo, o sea, como escaparnos de lo que era el gobierno de los españoles. Y Mariano Moreno, con sus ideas traídas de Europa, revolucionarias de independencia, fue uno de los más importantes de nuestro primer gobierno patrio.
impresionante. Si todavía no fueron, es un paseo obligado para hacer en familia. Ahora nos vamos con Francesco, que tiene cosas que decirnos. Antes de empezar, les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio de imaginación. Olvídense por un ratito de los celulares, de redes sociales y del presente. Viajemos en el tiempo. Vamos a Buenos Aires colonial, con calles de tierra, tensión política en cada esquina y un grupo de personas decidiendo el futuro de todo un continente. Para entender realmente qué pasó en esta semana de 1810, vamos a escuchar atentamente al profe César Romero. La semana de mayo, tradicionalmente se dice, comenzó el día 18 de mayo de 1810. Las primeras noticias que llegaron al Río de la Plata, no obstante, lo hicieron el 14 de mayo al puerto de Buenos Aires. Allí, un navío inglés traía a bordo unos periódicos llamados The Southern Star, con un título en letras de molde, letras grandes, tipo catástrofe, que decía: España ya no existe. Hacía referencia esta noticia a la situación que estaba viviendo precisamente España en esos momentos, y era ser dominada casi por completo por el ejército de Napoleón Bonaparte. Lógicamente esto causó muchísimo revuelo en Buenos Aires. El virrey Cisneros había dado la orden de incautar esos periódicos, pero llegó tarde, y esos periódicos se distribuyeron en distintos lugares de Buenos Aires y llegaron a manos de los criollos. Enterados de lo que estaba ocurriendo en la península ibérica, los criollos continuaron reuniéndose de manera secreta por las noches, y allí ese 18 de mayo resolvieron que había llegado la hora de actuar, por lo menos a nivel más público. Es por eso que el día 19, Saavedra y Castelli, ambos representando a los distintos sectores en los que estaba dividido el bando de los criollos, Saavedra por los más tradicionalistas, Castelli por los revolucionarios, concurrieron a entrevistarse con el virrey Cisneros en el fuerte de la ciudad de Buenos Aires, que es el edificio donde hoy está la Casa Rosada. Allí residía el virrey, allí trabajaba, estaba rodeado por una guardia militar, y cuando llegan a la puerta le dicen al guardia que necesitan de manera urgente reunirse con él. Lo consultan a Cisneros, el virrey les dice que no los puede recibir, y Saavedra y Castelli entonces insisten, y surge allí una frase que va a ser contundente. Dígale al señor virrey que si no nos recibe, yo no puedo responder por su seguridad personal, dice Saavedra. Lógicamente el efecto de esto fue inmediato. En menos de media hora estaban reunidos con Cisneros, y allí es donde estos dos representantes de los criollos le exigen al virrey que convoque inmediatamente a un cabildo abierto. El pedido no era sencillo de resolver y mucho menos de conceder, porque de alguna manera convocar a un cabildo abierto, que era una reunión extraordinaria, implicaba por parte del gobierno decir: miren, la situación es grave y no la tenemos bajo control. Era admitir eso. El virrey lo analiza y finalmente les responde que sí. El día 20 se empiezan a imprimir las invitaciones, fueron más de 600 las que se imprimieron, con los medios de la época, que no son los de ahora, y demoraban, digamos, mucho más, y empiezan a repartirse casa por casa. Porque los integrantes del cabildo, en este tipo de reuniones, sumaban a muchos más vecinos de la ciudad, a personalidades destacadas, ya que la situación lo meritaba. Era una reunión donde las puertas del cabildo se abrían para conocer la opinión de mucha más gente, de muchos más sectores. El 21 se terminan de repartir esas invitaciones y aparece en escena un grupo identificado con los valores revolucionarios, conocido como la Legión Infernal, que estaba compuesta mayormente por muchos jóvenes, entre los cuales estaba Vicente Dupuy, que después va a ser teniente de gobernador aquí en San Luis. Ese grupo se ubica en todas las esquinas que llevan al edificio del cabildo y empieza a ejercer, podríamos decir, una tarea de vigilancia y de presión para ir controlando, ¿sí?, sobre todo el acceso a la zona
de la Plaza de la Victoria, donde estaba el Cabildo, para ver quiénes iban a participar de aquella reunión del 22 de mayo. Y así llegamos a este día clave en la semana. Ese 22 de mayo, donde desde las 8 de la mañana se reunieron más de 200 personas, recuerden que fueron invitadas más de 600, no fueron todas, y empezaron a debatir básicamente sobre 3 posturas. Nosotros las vamos a concentrar en 2 a los efectos de que esto sea breve. Unos querían que Cisneros continuara como virrey, que las cosas quedaran así, que siguiéramos siendo fieles, decían, a España y al rey cautivo, que era Fernando VII, entonces no había que tocar absolutamente nada, mientras que la otra postura, que era la sostenida sobre todo por el sector criollo, se basaba en algo que estaba contemplado en las leyes españolas. Las leyes españolas de aquella época le reconocían a las provincias del Imperio Español el derecho de formar juntas de gobierno en caso de que el rey estuviera ausente. Y esto ocurría porque Fernando VII estaba preso en Francia, por lo tanto el rey estaba ausente. América era una de las 16 provincias del Imperio Español, por lo tanto tenía derecho a formar juntas. Sobre eso se debatió absolutamente todo el día, de manera acalorada. Y a la noche, ya porque se hacía muy tarde, finalmente se dio la orden de votar. Los asistentes debían expresar en un papel a favor de qué postura estaban. Así lo hicieron, se guardaron todos los votos en una urna y se la dejó fajada y custodiada esa urna con los votos hasta el día siguiente, porque ya verdaderamente era muy tarde. A primera hora del día 23, el miércoles 23, el síndico, más los funcionarios del Cabildo y algunos testigos, abrieron la urna, procedieron al conteo de los votos y el resultado final indicó que había ganado la segunda postura, aquella que exigía que Cisneros debía renunciar y se debía formar una nueva junta de gobierno. Se lo comunican oficialmente al virrey Cisneros, que por supuesto no lo aceptó, no quería renunciar bajo ningún motivo, pero bueno, van a venir una serie de negociaciones durante ese día, hasta que finalmente en horas de la noche Cisneros firma la renuncia y la eleva al Cabildo. Con lo cual, el día jueves 24, desde primera hora, los cabildantes de la ciudad de Buenos Aires se pusieron a trabajar firme para ver quiénes iban a ser los integrantes de esa junta que había que formar para reemplazar al virrey renunciante. Luego de deliberar durante varias horas, finalmente deciden hacer una junta compuesta por 5 miembros. 2 criollos, que eran Saavedra y Castelli, 2 españoles, Solá e Inchaurregui, y un presidente. Y allí deciden nombrar nuevamente a Cisneros. O sea, Cisneros había renunciado como virrey el día anterior, pero volvía a ser el jefe del gobierno. Entonces, esto es tomado como una burla, como una traición a la decisión que se había tomado el día 22, y por esa razón los criollos renuncian inmediatamente, luego lo hacen los españoles, y hubo que esperar hasta muy tarde para que Cisneros presentara su segunda renuncia, cosa que hace también en horas de la noche. Esa noche, la que va del 24 al 25, es un periodo de tiempo muy agitado en la historia argentina. Los ocasionales viajeros, gente que estaba en Buenos Aires en ese momento, dicen que nadie durmió en la ciudad. Se veía mucha gente trasladándose muy rápidamente de un lugar a otro, gente galopando a caballo. Incluso se habla de algunas detonaciones, de algunos tiros que se escucharon. Hasta que con el amanecer del viernes 25 de mayo de 1810, allí cuando el sol iba apareciendo, como lo dice el gato tradicional que bailamos en los festejos del 25 precisamente, cuando aparece el sol del 25, los miembros del Cabildo, encabezados por el síndico Leiva, se asoman al balcón de este histórico edificio y ante el grupo de personas, que no era muy numeroso y que esperaba en la plaza las novedades que se iban produciendo, anuncia la formación del primer gobierno patrio. Anuncia la formación de esa junta de gobierno que va a tener a Cornelio Saavedra como presidente, va a tener 6 vocales, entre los cuales estuvo, por ejemplo, Manuel Belgrano, y 2 secretarios, Paso y Moreno. Esto ocurre en las primeras horas de la mañana, ¿sí? Son notificados inmediatamente los personajes elegidos para integrar este primer gobierno patrio, que se van a reunir en el Cabildo y van a jurar sus cargos a eso
del mediodía, entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, para luego participar de un Te Deum, de una ceremonia religiosa de agradecimiento a Dios en la Catedral de Buenos Aires. Por eso es que año tras año se repite esta ceremonia y es presidida por el presidente de la Nación en la actualidad. Eso fue, en una apretada síntesis, el raconto de los principales acontecimientos de la Semana de Mayo. Y no se olviden que el 12 de junio de 1810, San Luis fue la primera de las futuras provincias argentinas en aceptar nuestro primer gobierno patrio. Fuimos pioneros, fuimos protagonistas de los sucesos de Mayo. Eso es nuestro mayor honor y gloria. Nunca se olviden de eso. Muchas gracias, profe, por contar un poco de nuestra historia. Lucio, vamos con vos. Y para seguir festejando este cumple de la patria, nos fuimos directamente a la Avenida España, donde se realizó el desfile cívico-militar. Hubo música, escuelas y agrupaciones gauchas. Y un lindo sol de mayo. Miren. Hemos llegado al final de nuestro programa, que ha estado buenísimo como siempre. Los esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Chao.